Bueno, esta cortina indica que es momento de hablar con precandidatos que buscarán un lugar, en este caso en el Consejo Municipal, en el Palacio Basalo. Hoy nos visita Sebastián Artola, el candidato de los inquilinos y las inquilinas, en estos días que venimos hablando mucho de la ley de alquileres. Sebas, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día, gracias por la invitación. Bueno, gracias. Bueno, estás en la contienda electoral, buscando una banca en el Consejo Municipal. Yo decía un poco el candidato de los inquilinos porque venís trabajando el tema alquileres ya hace algún tiempo. Imagino que, bueno, parte de esa agenda también es la que vas a intentar impulsar, si lográs llegar al Consejo. Sin dudas, la decisión de participar en estas elecciones precisamente tiene que ver con eso, ¿no? Con una ausencia que vemos en el debate político en general de la ciudad respecto a la realidad de los inquilinos, que es una realidad que atraviesa más de un tercio de la población de Rosario, ¿no? Me parece que la política de la ciudad no le está hablando a más de 300.000 habitantes de su ciudad. Hace poquito se publicaron los datos del último censo y confirmaron una realidad que nosotros venimos sosteniendo, que es el crecimiento sostenido de la cantidad de inquilinos en la ciudad. En las 2 últimas décadas se duplicaron, ¿no? En el censo del 2001 aproximadamente un 13% de la población alquila y hoy un más del 30% de la población. Entonces esa realidad que se fue agravando en los últimos años, que se visibilizó en la agenda pública, que está instalado en la discusión, no tiene su correlato y su eco al interior de las instituciones. Entonces nos parecía importante que esa pelea que venimos dando desde afuera empiece a tener su propia voz, en este caso en el Consejo Municipal. ¿Qué acciones se pueden desplegar desde el legislativo local, teniendo en cuenta que la gran transformación en el esquema de alquileres se impartió a partir de la renovación de la Ley Nacional de Alquileres, hoy objetada sobre todo por los propietarios y por los dueños de inmobiliarias? ¿Cuáles son los cambios que se pueden impulsar desde el Palacio Basalo, Sebastián? Se puede y hacer muchísimo. Desde los 3 niveles del Estado se puede y hacer mucho, y por eso nosotros siempre decimos, ¿no? El desafío es avanzar hacia una política integral de acceso a la vivienda con el compromiso de los 3 niveles del Estado, ¿no? También tenemos una gestión municipal que vive pateando la pelota para otro lado en varios temas de las políticas públicas, ¿no? Donde pareciera que el municipio no tiene competencia o no puede hacer nada. Bueno, respecto al tema de los inquilinos, se puede hacer mucho. Ayer precisamente presentamos nuestra agenda para los inquilinos e inquilinas de la ciudad de Rosario. Son 7 propuestas que queremos llevar al Consejo Municipal. Y la primera tiene que ver con lo que para nosotros sería una revolución en el acceso a la vivienda de alquiler en Rosario, que es la creación de un servicio municipal de alquiler. Es decir, avanzar hacia un sistema mixto público-privado de acceso a la vivienda en alquiler, algo que no pasa en ningún lugar del país y que lo tenemos muy naturalizado con el derecho a la educación, con el derecho a la salud. Es decir, las formas de acceso a la educación o a la salud son a través del sistema público o del sistema privado. En el caso de la vivienda y en alquiler en particular, solo se accede a través del mercado y del sector privado. Para nosotros, el Estado se tiene que constituir en una opción para los propietarios que quieran alquilar su vivienda frente al mercado inmobiliario. Y esto generaría beneficios para todas las partes. Por un lado, porque implicaría que todo el trámite se realizaría de manera gratuita al ser a través del Estado. Es decir, no se cobraría comisión inmobiliaria ni al inquilino, pero tampoco al propietario, porque en Santa Fe se paga mitad y mitad. Al inquilino no se le cobraría el sellado, la averiguación de garantías. Los contratos se harían según un modelo único, tal cual lo establece la ley, y no con los contratos que nos encontramos en la actualidad, donde el 90% tiene cláusulas ilegales o abusivas. Entonces, de esta manera, por un lado, al inquilino se le reduciría aproximadamente el 70% del gasto que hace a la hora de firmar un contrato o renovarlo, pero también promovería relaciones más transparentes y más justas entre las partes, beneficiosas para todos y que implicaría una nueva dinámica virtuosa en el acceso a la vivienda en alquiler, que a su vez repercutiría en la ampliación de la oferta de vivienda en la ciudad, que es un problema estructural hoy. Y una cuestión más, al ser desde el Estado, también
significaría la existencia de una especie de valor de referencia o precio testigo de los alquileres para el resto del mercado, lo que tendría un impacto en la regulación de los precios de los alquileres. Bueno, eso se puede hacer del Estado municipal e implicaría una transformación estructural en las formas en que se accede a la vivienda en nuestra ciudad. ¿A quiénes afecta más hoy el problema de la vivienda? Porque siempre, bueno, la mirada estaba puesta justamente en los sectores de bajos recursos, los que no tenían acceso a un terreno, a la posibilidad de edificar, pero hoy estamos viendo, y es una percepción, de que son los sectores de clase media los que también están casi en la misma situación, digamos, de no poder... No acceder a una vivienda propia, por supuesto, pero tampoco están pudiendo tener esa vivienda de alquiler que tenga todas las comodidades que se necesitan justamente para vivir, por ejemplo, con una familia. Sin dudas, ¿no? El mercado inmobiliario cada vez se vuelve más excluyente y expulsivo. Y si antes afectaba principalmente a sectores populares, ¿no?, hoy prácticamente atraviesa la realidad de buena parte de las clases medias, ¿no? Por eso también nosotros planteamos que el Estado municipal tiene que tener herramientas para abarcar el universo que conforman los sectores que alquilan, que son desde trabajadores en relaciones de dependencia, monotributistas, pero también muchísimos trabajadores informales, ¿no? Porque hoy vos tenés la mitad de la población laboral en la informalidad total, y otra de las propuestas que presentamos es que el banco municipal funcione de una vez por todas como un banco público. Y ahí para nosotros sería importantísimo que ofrezca de manera gratuita garantías para los inquilinos, pero abarcando este universo de realidades que conforman los inquilinos, porque muchas veces a esas posibilidades solo acceden los que están en relaciones de dependencia. Tal vez alguna categoría de monotributistas, pero los informales quedan afuera y tranquilamente el Estado, en este caso municipal, y el Banco Municipal puede ofrecer una garantía a trabajadores que están en situación de informalidad, y eso aliviaría y ayudaría muchísimo a los inquilinos que están en esa condición, porque a su vez la ley nacional dice que las garantías bancarias son una opción que tanto el mercado o el propietario deben aceptar. El tema alquileres lo has convertido en una bandera, obviamente, hace tantos años que para nosotros los periodistas sos, Sebastián, un interlocutor siempre vigente para analizar un poco el fenómeno de lo que significa alquilar en la ciudad de Rosario. Pero bueno, entiendo que también tu precandidatura para aspirar a una banca en el Palacio Basalo está integrada por otros ideales, por otros planteos, o en todo caso otras coyunturas que te interesa abordar en la agenda parlamentaria. Contanos cuáles son esas premisas que pretendés llevar adelante en el debate dentro del Palacio Basalo. Sin dudas, ¿no? Porque a su vez esto que nosotros venimos planteando refleja una de las tantas voces ausentes en el Consejo Municipal y uno de los tantos problemas que están ausentes en las discusiones que se dan en el Consejo Municipal. Tiene que ver, digamos, este paso y presentar esta propuesta con una mirada crítica de lo que está pasando en el Consejo, ¿no? Vemos un Consejo muy encerrado en una burbuja, un Consejo que se mira mucho el ombligo, que las más de las veces discute cuestiones que no le cambian la vida a nadie, que nosotros decimos una política protocolar respecto a si le otorgamos la declaración de ciudadano distinguido a tal o cual o visitante ilustre, y la realidad es que a la gran mayoría de los rosarinos esto no le interesa y no le modifica la vida en absoluto. Entonces nuestro proyecto tiene que ver con una ciudad para todos, ¿no? Una ciudad para todos, una Rosario sin violencia, que es precisamente poner en discusión el modelo de ciudad que viene gobernando Rosario, que es una ciudad para cada vez menos habitantes. Entonces, frente a eso, para nosotros hay que rediscutir el proyecto de ciudad y fundamentalmente rediscutir el rol del Estado. Y en relación a esto que me preguntabas, nosotros vemos con preocupación cómo en las últimas gestiones se viene profundizando el retiro del Estado en los barrios, algo que se agravó con la gestión de Habskin. Hoy prácticamente el Estado municipal está ausente en muchos barrios de la ciudad. Eso, digamos, deja esas zonas o territorios librados a su suerte en manos de las mafias o la narcocriminalidad. Y si realmente queremos empezar a bajar los niveles de violencia en nuestra ciudad, un primer paso tiene que ser la vuelta del Estado a los barrios. Y ahí nosotros tenemos una propuesta que hemos hecho pública en esta semana, que es volver a
crear un dispositivo de presencia estatal en los barrios que implique la conformación de equipos multidisciplinarios que diseñen una política integral pública con profesionales que permitan un abordaje integral sostenido en el tiempo, no que sea una foto de un momento o una puesta en escena, que apunte fundamentalmente a la reconstrucción del tejido social y a la recuperación de lo público en el barrio y a su vez a una más efectiva articulación entre los tres niveles del Estado, municipal, provincial y nacional, y al compromiso de los tres poderes que conforman el Estado, porque muchas veces ponemos la lupa en el Ejecutivo, que por supuesto falta y mucho, pero también el Legislativo tiene mucho por hacer y ni que hablar el Poder Judicial para empezar a desmantelar las redes mafiosas de violencia en nuestra ciudad. Un poco te adelantaste a lo que yo te iba a preguntar y me parece realmente pero muy bien, hablando del Consejo y por supuesto que hablando de los barrios. Yo considero que, no lo considero yo, el pueblo rosarino considera que la mayoría de los concejales, no todos, cuando vienen las elecciones, recorren los barrios y después se olvidan totalmente, que no es el caso tuyo, que sabemos que sos un trabajador siempre que andás por todos los barrios. Y pregunto esto, este consejo, a ver, yo que tengo algunos años más, si me acuerdo de Caballero, si me acuerdo hasta del mismo Usandizaga, si lo pongo a Rossi, si la incluyo a Norma López, digo, un consejo con gente, con capacidad, con iniciativas. Este consejo, el actual consejo, está devaluado, la gente no lo quiere, estuvo tanto tiempo sin reunirse y ahora que vienen las elecciones viene una reunión tras de otra. Y además, por supuesto, agrego que con vos en el consejo, ¿qué pasará con esta potestad que tiene el actual intendente con referencia a los colectivos, al valor del colectivo y que los colectivos cada vez es peor? Y ni hablar en los barrios, que no entran, que hay una problemática. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto y qué pensás hacer? Sin dudas. Yo creo que este Consejo Municipal es uno de los peores que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? En términos de degradación, de vaciamiento, de distancia respecto a lo que le pasa a la gran mayoría de los rosarinos, ¿no? Y también ese es el motivo por el cual decidimos participar en estas elecciones. Necesitamos otro Consejo Municipal. Vos te metés a la página web del Consejo Municipal y dice cercano, ¿no? Y transparente y comprometido. Yo no veo ni un consejo cercano, ni un consejo transparente, ni un consejo comprometido. Me parece que precisamente hacia eso se trata de avanzar. Hace poquito, de los tantos ejemplos que podemos dar, hace algunas pocas semanas, se reunió la Comisión de Ecología en una convocatoria especial con casi 40 vecinos de Ludueña y ambientalistas para discutir la terrible situación del arroyo Ludueña. Claro. No fue ningún concejal. Dejaron plantado a casi 40 vecinos. Los pocos que habían ido a los minutos se fueron porque querían estar en la inauguración de La Favorita. Me parece que eso define y grafica las prioridades y el comportamiento mayoritario de los concejales de nuestra ciudad. Me parece que necesitamos otro consejo, un consejo comprometido con la realidad social, un consejo que esté del lado de la gente y un consejo que exija al Ejecutivo y al municipio, del color político que sea. Me parece que el rol del concejal es exigir, es estar en la calle, es estar junto a los vecinos, es recorrer los barrios, es ponerse los problemas al hombro, es llevar esas problemáticas al interior del Palacio Basalo, es presentar propuestas y es militarlas y empujarlas para que empecemos a encontrar soluciones a problemas muy concretos. Vos decías lo del servicio de transporte público, es un desastre, digamos. Yo creo que es uno de los grandes fracasos del Frente Progresista en general, pero también en los últimos años, bajo Hapkin y a partir de la pandemia, el servicio se deterioró. Yo me manejo en bicicleta o en colectivo. Llegué acá en colectivo. Tardé una eternidad y vivo en la zona del macrocentro. No solo por la frecuencia, están colapsados. Encima ahora al intendente se le ocurre empezar a hacer alguna obra pública en el centro en vísperas de las elecciones, entonces se desvía por todos lados.
Me parece que el rol del concejal tiene que ser otro, ¿no? Tiene que ser mucho más activo, mucho más crítico y tiene que dejar de delegar. El intendente no puede seguir definiendo, por ejemplo, el precio del boleto como tantas otras cuestiones. Y muchísimas cosas que se aprueban en el Consejo Municipal después duermen y el Ejecutivo, ¿no? Nunca las pone en práctica. Bueno, me parece que ahí el papel es estar, es exigir, es hacer marca personal. Insisto, sea del color político que sea, porque nosotros, desde el espacio nacional y popular, estamos ante la oportunidad de recuperar la ciudad, pero nosotros creemos que el mejor aporte a la transformación de la ciudad y a la solución de los problemas profundos que tiene Rosario también tiene que ver con legisladores y concejales que estén ahí, al pie del cañón, militando, poniéndose los problemas, representando a las grandes mayorías, presentando propuestas e, insisto, exigiendo, tocando las puertas que haya que tocar para encontrar soluciones y respuestas concretas. Sebastián, ya estamos sobre el cierre, pero 2 preguntas concretas. Vos decías, estamos dentro del espacio nacional y popular, acá va a haber una interna en la cual participa un candidato único del peronismo y un candidato extrapartidario que es Juan Monteverde. En esa disputa, ¿dónde te ubicás? ¿Zuckerman-Monteverde? En realidad lo nuestro es una propuesta propia para el Consejo Municipal, no tenemos un candidato propio a la Intendencia. Obviamente vemos bien que se haya dado esta unidad del espacio popular en la ciudad. Lo habíamos planteado allá por el 2019, era el momento, si hubiese ganado. Hoy es más difícil porque toda la derecha va unida, ¿no? Desde el Intendente, el Partido Socialista y Juntos por el Cambio. Nos parece que quedó pendiente incorporar a este frente el sector de Carlos del Frade. Me parece que hubiese sido, ¿no? Un paso adelante importante, pero digamos, una vez elegido por el voto popular el candidato intendente, por supuesto acompañaremos para la posibilidad cierta de recuperar la ciudad. Y la última va en respecto de, bueno, lo conocido el viernes a última hora, respecto de la fórmula Massa-Rossi para ir por la presidencia, como militante del peronismo, como un referente que se vincula obviamente con el movimiento. Queríamos ver un poco tu mirada. ¿Cuál es tu opinión respecto a este armado? Yo hubiese preferido que se elija otro tipo de candidatura, ¿no? Me parece que una candidatura con una mayor audacia política, con una capacidad de plantarse ante los poderes económicos y de avanzar en una agenda de transformaciones que en nuestro país están pendientes, y de alguna manera que de una vez por todas se salga y se rompa del posibilismo, del conformismo y de la inercia del no se puede, en el que la política en general está envuelta en los últimos años, ¿no? Yo digo que estamos en una etapa del no se puede, o de la política de la impotencia, y eso redunda en que la realidad no se transforma, las condiciones de vida de nuestro pueblo no cambian, por el contrario, los problemas se agravan, y en parte esto también termina de explicar el alejamiento de la sociedad de la política, la desesperanza y el descreimiento. Yo creo que el gran desafío que tenemos en esta etapa es avanzar hacia una nueva dirigencia política sin miedo, comprometida, con coraje, de enfrentar estos poderes, de llevar adelante las transformaciones estructurales que hacen falta a nuestra sociedad y de enfrentar los grandes problemas, ¿no? El endeudamiento externo, los niveles de desigualdad, la concentración de la riqueza, y me parece que hacia ahí hay que apuntar, y ahí están depositados los desafíos de nuestra generación. Cómo reconstruimos un proyecto colectivo para las mayorías y cómo avanzamos hacia una nueva dirigencia política. En ese sentido, digamos, yo en las PASO voy a votar por Grabois. Me parece que él expresa más esto, expresa, ¿no?, el componente más popular del Frente Nacional. Massa es una expresión más del sector conservador. Y yo creo que en esta etapa necesitamos otra cosa, que es las cuestiones que de alguna manera también Cristina vino planteando. Y me parece una cosa más en relación a esto, ¿no? Que muchas veces hay como un discurso instalado de que todo gira hacia la derecha. Y mi valoración es que es la política y el sistema político lo que se derechiza, no la sociedad, ¿no? Y eso nos pone en una situación defensiva, ¿no?, de debilidad, donde no terminamos de tomar la iniciativa
necesaria para llevar adelante los cambios que hay que llevar, ¿no? Y doy 2 ejemplos. La plaza del 25 de mayo fue multitudinaria, me parece que la militancia está, pero está esperada a ser convocada. Venimos de años de desmovilización, pero cuando la convocatoria está, hay, ¿no?, un activo militante que sale a la calle. Y también lo que pasó hace pocos días en Jujuy, ¿no?, porque nos quedamos claramente con la preocupación de que si eso vuelve a ser gobierno nacional, va a ser una experiencia de las más autoritarias y antidemocráticas que hayamos conocido de la recuperación de la democracia, ¿no? Este intento de reforma constitucional de Morales, donde queda claro que no hay palomas ni halcones, que son todo lo mismo. Pero yo también me quedo con la capacidad de reacción del pueblo de Jujuy. Entonces me parece que en el pueblo hay una capacidad de reacción, de resistencia, y hay una conciencia muy clara de qué se está jugando en el país, ¿no? De salir a defender sus derechos, pero también de poner en discusión las cuestiones estratégicas del futuro de Argentina. Es decir, ¿qué hacemos con los recursos naturales? ¿Quién se queda, ¿no?, con esos recursos? ¿Cómo redistribuimos la riqueza en Argentina? Me parece que hacia eso debe apuntar nuestra generación. Sebastián, gracias por esta visita a Radio Nacional. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Sebastián Artola, precandidato a concejal, pasó por el aire de la radio pública. Nosotros vamos a poner un punto final para este programa del día de hoy. Ahora en un ratito hacemos el pase con Miguel Pasarini y con todo este equipo que continúa hasta el mediodía en Buen Día Nacional.